Nos encontramos celebrando la última sesión plenaria del Congreso, que versa sobre comunicación, diversidad y creatividad, con el objetivo de comprobar si realmente el panorama tecnológico actual, digitalizado en la comunicación, nos da pie a realmente generar contenidos diversos, contenidos diferentes, ampliar el espectro de los contenidos clásicos de los medios. Se presupone que la creatividad es un elemento que contribuye a la diversidad, en la medida en que se utilicen herramientas creativas para la generación de contenidos que introduzcan innovación y que generen cambios en los parámetros tradicionales de los géneros y de los contenidos. Lo que ocurre es que en el proceso de mercantilización que sufre el sistema audiovisual en su conjunto, los frenos a la diversidad son muy potentes y, en consecuencia, digamos, la evolución histórica de la multiplicación de canales, de la diversificación de formas de entrega, etcétera, no han contribuido en la misma medida que en la multiplicación de canales a la multiplicación de la diversidad, sino que por razones de mercado se ha generado el proceso inverso en el que hay una mayor homogeneización. Creo que en este momento también estamos atravesando un momento en donde la efervescencia de la discusión pública también cuestiona la autoridad o las voces establecidas o los emisores institucionales. El título de mi presentación es Comunicación, Diversidad y Creatividad, el caso de la telenovela brasileira. Como conclusión, o una de las conclusiones de la participación de estos tres ponentes, es la complicación de la diversificación de los contenidos, que en principio pareciera que tuviera que ser así, pero nos cuesta encontrar contenidos diversos en el panorama del audiovisual en este momento. Universitat de València.